Los hermanos sean unidos porque esa es la ley primera. Tengan unión verdadera en cualquier tiempo que sea, porque si entre ellos pelean, los devoran los de afuera. 90 buques mercantes, 20 de guerra, 20 de guerra. Vienen pechando arriba las aguas nuestras, las aguas nuestras. Veinte de guerra vienen con sus banderas, con sus banderas. La pucha con los ingleses, ¿quién los pudiera? ¿Quién los pudiera? Que lo tiro a los gringos, Unigran 7, navegar tantos mares, venirse al cohete, que digo venirse al cohete. Buenas tardes, queridos oyentes. Con los acordes y el canto del triunfo La Vuelta de Obligado, de Miguel Brasco y Alberto Merlo, interpretado por este último, hoy, 16 de junio, damos comienzo al programa 242 de Obligados a Volver, programa que se transmite todos los sábados a las 18 horas y ahora también los miércoles a las 18 horas por nuestra página en Facebook, Obligados a Volver, programa radial. Obligados a Volver, un análisis de la realidad argentina y mundial desde nuestra mirada, que es nacional, popular, democrática, feminista, latinoamericanista y ambientalista. Obligados a volver, porque como dijo el general San Martín, cuando la patria está en peligro, todo está permitido, excepto no defenderla. Recordando además nuestras consignas fundacionales: lealtad a Perón, Cristina Conducción. Comité de dirección: Norberto Raful, Edgardo Margiota, María Graciela Zavala y quien les habla, Marina Martínez. En la operación técnica, Nicolás Rearte. A continuación, Norberto nos comentará, como suele hacerlo, el temario de nuestro programa de hoy. Buenas tardes, Norberto. Buenas tardes, Marina. Buenas tardes a todos, todas y todes, les oyentes de Obligados a Volver. Programa número 242, correspondiente al miércoles 16 de junio. Una fecha donde recordamos tal vez el momento más trágico de la historia argentina, en donde un grupo de militares sublevados bombardearon a la población civil en Plaza de Mayo, dejando arriba de casi 400 muertos y innumerable cantidad de heridos. Un episodio realmente de los más penosos que debamos recordar. Bien, como siempre nuestro programa se organiza en dos bloques. En el primer bloque arrancamos con las efemérides que prepara Edgardo Margiota. Le siguen las operetas del Grupo Comuna, Comunicadores de la Argentina, que se refiere a los análisis comparativos de los editoriales políticos de la prensa hegemónica. Cierra el primer bloque, la política nacional, a cargo de Carlos Olubica. Tenemos un tema musical en intermedio hasta el segundo bloque, que arranca con Jorge Mancinelli comentándonos sobre la situación de yacimientos carboníferos del Río Turbio, y luego el informe de Brasil, que en este caso es Brasil y Perú, de parte de José Corredoira. Y cerrando el bloque tenemos la columna de Movimiento Estudiantil, que nuevamente a cargo de León Molinero de la Universidad Nacional de Lanús. Bien, el último tema musical referido a las vacunas cubanas, para cerrar entonces ya el bloque y la columna. Así que dicho esto, ¿qué te parece, Edgardo, si arrancás con las efemérides? Conocer el pasado para iluminar el presente y construir el futuro. Efemérides correspondientes a la semana que se inicia.
16 de junio de 1955. En un intento de golpe militar que fracasará, aviones de la Marina de Guerra bombardean y ametrallan al pueblo en la Plaza de Mayo. La consigna era matar a Perón. A raíz de estos bombardeos mueren más de 370 hombres y mujeres. En las últimas horas del día se incendian varias iglesias de Buenos Aires. A pesar del repudio de Perón a esos desmanes, el Papa Pío XII lo excomulga. 17 de junio de 1821 pasa a la inmortalidad el general Martín Miguel de Güemes. Al cumplirse mañana el bicentenario de su muerte, Obligados a Volver rinde su homenaje al caudillo y líder popular salteño y a aquellos gauchos que lo acompañaron en la gesta de la denominada Guerra Gaucha, una guerra de guerrillas de fundamental importancia en toda la guerra de independencia sudamericana. 19 de junio de 1948 se crea la Fundación Ayuda Social María Eva Duarte de Perón. 20 de junio de 1814 termina la dominación española en el Río de la Plata cuando capitula Gaspar de Vigodet, jefe de la guarnición española de Montevideo, ante las tropas patriotas. 20 de junio de 1820, paso a la inmortalidad del general Manuel Belgrano. 20 de junio de 1973, retorno definitivo de Perón a la Argentina tras 18 años de exilio. 21 de junio de 1918 se lanza el Manifiesto Liminar de la Reforma Universitaria en Córdoba, movimiento que impulsó la democratización de la vida universitaria. Continuando ahora con nuestro programa, vamos a escuchar un repaso a los comentarios políticos de la prensa hegemónica, las operetas al 13 de junio, que prepara Comuna, Comunicadores de la Argentina. Medios opositores fijan objetivos a Juntos por el Cambio. Juntos por el Cambio debe tramitar su interna para conseguir un objetivo inmediato: impedir que el Frente de Todos consiga en noviembre una votación que le dé quórum propio en la Cámara de Diputados. Este es el guión trazado en los medios opositores que multiplican sus temores por el impacto del avance de la vacunación. Feroz, pero también desopilante embestida contra Axel Kicillof. Hay más títulos y comentarios sobre las elecciones en Clarín, Infobae y La Nación que acciones o pronunciamientos de los partidos políticos. Esto se expresó en el llamado al macrismo para enfocarse en la economía en lugar de la vacunación, contenido en varias notas y reforzado el lunes 7 por Fraga en Clarín. Ese mismo día, Jacqueline alertó en La Nación sobre el laberinto en el que está la oposición. Macri, dice, no actúa como árbitro. Bullrich sigue en el tono que le gusta a sus fieles y Larreta hace solo tecnicismo por su fobia a confrontar. Así no alcanza, avisa. Después vino una muy forzada ola de optimismo editorial, buen diálogo en una reunión partidaria, acuerdos sin tensión, etc. El despliegue incluyó un engaño de Clarín a sus incautos lectores. Aunque Macri no asistió, incluyó una foto de archivo donde él está. Quien no haya leído en detalle o el epígrafe se quedó con la idea inversa a lo sucedido. Las discusiones en Juntos por el Cambio pueden ser inconvenientes, sí, pero según Van der Kooi de Clarín se deben a que es una fuerza más horizontal que el peronismo, donde ella impone su autoritarismo y para colmo tiene a la cámpora. Este acompañamiento editorial a la derecha renovó fuerzas basándose en las muy criticadas definiciones del presidente Fernández, ametrallado con toda clase de descalificaciones mucho más duras que cualquiera de las conocidas en Brasil o México. No obstante ese contexto tan favorable, Clarín retomó el sábado las exigencias al alcalde Larreta,
en una nota en la que la Nata le reclama una prueba de liderazgo ante la política, los medios y la gente, porque aquel rechazo a la estrategia sanitaria del gobierno nacional que tuvo complicidad de la Corte Suprema no alcanza. El diario declara expectativas en la definición de María Eugenia Vidal, que aparentemente la comunicará tras un viaje a Estados Unidos del que no da ningún detalle. Kirschbaum, el jefe de redacción del diario, advierte el domingo 13: la clave de la estrategia opositora es que la capacidad del gobierno para conseguir quórum en diputados se aleje aún más. En La Nación, Matías Moreno explica que lo que tienen en común los sectores internos del macrismo es el odio a Cristina Kirchner. Luego detalla los propósitos del accionista Macri: frenarla a ella y que el Frente de Todos no tenga quórum propio en diputados. Línea idéntica en Infobae el mismo día. A pesar de las frases del presidente, lamenta el redactor Carpena, la felicidad nunca es completa, porque Juntos por el Cambio no puede asegurar que podrá aprovecharlo en las urnas. Entonces se impone una cumbre entre Macri y Larreta, porque si bien se dice que hablan permanentemente, no se ven acuerdos mínimos. Estos desvelos conviven con el regocijo por las frases presidenciales y la exaltación de las réplicas en Brasil y México, aunque no hayan alcanzado el tono insultante de los columnistas compatriotas. Grosero, impostor, soberbio, ignorante, devaluado, detonado, papelón, etc., en un despliegue que recorre a columnistas de los tres medios, en los que es obvio que no faltaron menciones al silencio de Cristina Kirchner. Desesperados por sacar provecho del infortunio presidencial, no faltó sin embargo alguna contradicción. Roa en Clarín dice que el kirchnerismo celebró los errores de Fernández, pero Infobae habló de malestar por ellos y diagnosticó que el episodio rompió un acuerdo de enfriar las diferencias internas en el Frente de Todos. González de Clarín la ve a la vicepresidenta mientras patea sillones, igual que Morales Solá en La Nación, que habló una vez más de ataque de furia. Engolosinada con el favor político, la oposición mediática se dio sus lujos, como por caso Clarín y La Nación, que el domingo dieron notoriedad a una nota de The New York Times recomendando a la Argentina conversar sobre racismo, viniendo del país que viene una osadía difícil de calificar. Aunque con espacios no tan reiterados como en semanas precedentes, la lucha editorial contra el avance de la vacunación se mantiene. La censura a la noticia de llegadas de vacunas es casi constante, atenuada por algún título aislado. Los avances con AstraZeneca, fabricada en el país y envasada en México, y con la Sputnik en Argentina, son puestos bajo la amenazante figura de empresarios amigos. Usaron también el anuncio de donación de Estados Unidos de vacunas que no llegarán a la Argentina, dicen los titulares. Solo leyendo los últimos párrafos se podrá saber que en realidad la promesa es para los países más pobres y no por ningún conflicto como el de Pfizer. Hubo metralla concentrada también contra el gobernador Kicillof, el dirigente que motiva más desvelos y rencor en los columnistas opositores. El relato, ya repetido, sobre su dominio del ministro Guzmán subió de tono con González en Clarín, quien, a propósito de la reunión entre ambos, puso el titular de Economía como alumno durante 3 horas. Pero tampoco alcanza. El viernes Bonelli dice en el mismo diario que el insaciable gobernador no solo controla a Guzmán, sino también a Matías Culfas y Miguel Pese. La Nación remató el domingo con 2 notas, una de ellas una mera expresión de odio en la que abundan referencias al comunismo y a la Unión Soviética, o Rusia, lo mismo da. Una vez más, el senador McCarthy podría enorgullecerse de sus discípulos criollos. Para la ya extendida galería del oprobio periodístico quedan otros insumos. Pañi en La Nación dice que la visita socialista, textual, española, incluyó a empresarios, interesados en explorar negocios y en ver posibilidades de las tan reclamadas inversiones. No, señor, no, señora, vinieron a quejarse del gobierno argentino. Donovan, en el mismo diario, da cuenta de inversores que retoman contactos en el país.
¿Hay algún mérito del gobierno en esto? No, señor. No, señora. Solo ocurre por la liquidez mundial. La nota no se priva de un toque de malicia. En Wall Street, afirma, se espera un cambio de signo en el 2023, sea con el macrismo o con Sergio Massa, figura amigable para los mercados. En esta competencia por la deshonra político-periodística es difícil igualar a Van der Koy, quien, enojado por el saludo del presidente al virtual presidente electo del Perú, describe así a Pedro Castillo: un maestro rural de izquierda radicalizada. Es probable que Soledad Acuña, especialista en expresiones de desprecio a las y los docentes, haya sentido envidia. Esto fue Operetas, Comuna, Comunicadores de Argentina. Facebook, Comunicadores de Argentina. Twitter, @Comuna, RG. Hola a todas y a todos. Soy Carlos Olubica y voy a hablar de la política nacional. En el momento de realizar esta grabación es el lunes 14 de junio, poco antes de las 18 horas. En la última semana, el Frente de Todos, nuestro gobierno y nuestros legisladores, concretaron iniciativas de gran trascendencia para las argentinas y los argentinos. Vamos a enumerarlas en orden aleatorio, porque cada una de ellas tiene, en lo que las concierne, la misma importancia que las otras. La Cámara de Diputados aprobó la Ley de Equidad de Género desde una perspectiva de diversidad sexual en los medios de comunicación audiovisual. Con la oposición cerrada de Juntos por el Cambio, esta iniciativa alcanza a los servicios de gestión estatal bajo la esfera de Radio y Televisión Argentina, Sociedad del Estado, Contenidos Públicos, Sociedad del Estado, TELAM, Sociedad del Estado y todo otro servicio de comunicación del Estado Nacional que sea creado luego de la sanción de la ley. Además, la norma establece que los servicios de comunicación operados por prestadores de gestión privada a los que se otorgue el certificado de equidad en la representación de los géneros tendrán preferencia en la asignación de la publicidad oficial efectuada por el sector público nacional. Este último punto fue el que más escozor y rechazo produjo en las diputadas y los diputados que defienden los intereses de los medios hegemónicos, con el grupo Clarín a la cabeza. En la misma sesión se aprobó el cupo e inclusión laboral travesti trans, que establece que el Estado deberá contratar dentro de ese colectivo al menos el 1% de la dotación de la administración pública, en todas las modalidades de contratación regular vigentes. Para esta iniciativa hubo acompañamiento de la mayoría de legisladores de la oposición. También la Cámara Baja aprobó el proyecto de ley denominado Zonas Frías, que amplía enormemente el universo de beneficiarios actuales de este régimen de subsidios al consumo de gas en localidades con bajas temperaturas, pasando de 849.965 hogares de la Patagonia, La Puna y Malargüe, 79 departamentos en 10 provincias, a 3.999.073 hogares, 230 departamentos en 14 provincias. Todos ellos gozarán de tarifas diferenciales mediante descuentos de entre el 30 y el 50% respecto del cuadro tarifario pleno dispuesto por el Enargas. Este proyecto contó con el acompañamiento de legisladores de la oposición que representan a provincias beneficiadas por la norma, pero los que no se opusieron terminantemente.
Se descuenta que estos proyectos con media sanción de diputados serán refrendados por la Cámara de Senadores, donde el Frente de Todos cuenta con holgada mayoría propia. Finalmente, el oficialismo presentó en la Cámara de Diputados el programa de fortalecimiento y alivio fiscal para pequeños contribuyentes, que implica dejar de lado la actualización retroactiva del monotributo y además incrementar las escalas de ese gravamen. Esta iniciativa busca corregir el problema que se generó por la suspensión durante 2020 de la movilidad jubilatoria, que es la que determina la variación de la cuota y la escala del monotributo, y la imposibilidad entonces de adecuar los valores en enero de 2021. Al aprobarse en abril último la Ley de Sostenimiento e Inclusión Fiscal para Pequeños Contribuyentes, se actualizaron los valores a pagar por las distintas categorías con efecto retroactivo a enero de 2021. Ahora, con el nuevo proyecto, se mantiene el valor mensual de la cuota de enero a julio de este año, tomando como referencia el valor de diciembre de 2020. Es decir, que no hay aumento retroactivo. Pero también se establece un nuevo incremento de las escalas para medir la facturación anual, que se agrega a la suba del 35% que fue definida a principios de año, elevando los topes de facturación entre el 75 y el 84% según la categoría. Asimismo, el proyecto contempla un plan de pagos de hasta 60 cuotas para las deudas que arrastran los monotributistas. Ninguna de estas iniciativas que amplían derechos de las argentinas y los argentinos tuvo espacio en los medios hegemónicos de la oposición salvaje, como no fuera para descalificarlos groseramente. En cambio, se entretuvieron y solazaron con un error del presidente Alberto Fernández en la referencia al origen de nuestra población comparado con el de otras naciones hermanas de América Latina. Equivocación de Alberto que sin dudas pegó también en sectores del Frente de Todos. Pero una cosa es argumentar sobre el tema, retomando un debate pendiente en nuestra sociedad sobre ciertos estereotipos eurocéntricos, y otra muy distinta es prenderse en el aprovechamiento casi pornográfico del furcio presidencial, promovido desde lugares no impensados pero sí grotescos. Ahora resulta, como escribió el periodista Eduardo Aliberti, que los personeros del negros de mierda, de acabar con el Congo urbano, de liquidar la subversión mapuche, de mandar a trabajar a las villeras que se embarazan para cobrar planes, de aprender de Europa y de los países civilizados, entre comillas, vienen a querer aleccionarnos sobre la mentalidad blanca, también entre comillas, de nuestro presidente. Porque como bien señala Aliberti, más irritante que la fauna de fascistoides convertidos al respeto por el indigenismo es la de los progres repentinamente aborigenizados que se deleitan con el traspié de Alberto. Estos últimos se olvidan que fue el mismo Alberto Fernández el que protegió como nadie al indígena Evo Morales, que felicitó rápidamente al también indígena Pedro Castillo por su triunfo electoral en Perú, gesto que le valió una queja del actual gobierno de ese país, que integra e impulsa al Grupo de Puebla, que nunca reconoció al gobierno de facto, profundamente racista, surgido del golpe de Estado contra Evo Morales. El presidente que tejió el acuerdo con México para la producción conjunta de la vacuna de AstraZeneca y que volteó el DNU de Macri, que había derogado la ley de migraciones sancionada durante los gobiernos de Cristina, norma que reconoció a la migración como un derecho humano y que ahora está nuevamente vigente. En fin, quiero decir que está bien dar el debate sobre el origen multirracial y mestizo de nuestro pueblo, pero sin caer en el ridículo de acusar a nuestro presidente
de racista u otras lindezas por solo una frase desafortunada. Mejor que los dichos son los hechos, podríamos parafrasear en modo remasterizado a Eva Perón. Y hablando del hacer por encima del decir, hoy celebramos la terminación en la planta del laboratorio argentino Richmond del primer lote de la vacuna Sputnik Vida, mientras la oposición salvaje, en función visitadores médicos, sigue clamando por la vacuna de Pfizer como si no existieran otras, y mientras el radical cipayo Mario Negri propone, sin ponerse colorado ni por un segundo, que le demos a ese laboratorio norteamericano la posibilidad de redactar una ley a su gusto y medida. Compañeras y compañeros, amigos y amigas, que los errores propios nos motiven a corregirlos, pero que no nos impulsen a prendernos en la agenda del enemigo y a perder el eje de nuestra acción de apoyo al gobierno del Frente de Todos, con las críticas necesarias cuando correspondan y con el respeto que nos debemos. Un abrazo para todas y todos. Ahí, donde no se esperaba nada, donde un cartel rezaba, tierra arrasada, la castigada masa masacrada, proclamó que era tiempo de la sagrada voluntad popular. La invisible tomó forma en el lugar del inservible, no es digerible para la mafia, no. La dictadura tiembla y entra en desgracia, el Cusco emerge y ya no hay truco, no les funcionó el cuco del terruco. No hubo calibre ni mano que equilibre, el lápiz escribió que un Perú libre era posible. Buscaron meter miedo, marcar los casilleros del tablero en este juego. Jugaron con el fuego, en el pecho del obrero que hoy celebra que se fueron. Los medios te cubrieron, pero punto y aparte, este castillo destruyó el tuyo de naipes. Millones te llovieron del mundo financiero, pero hay cosas que no se compran con dinero. Libre, que la escuche el mundo entero. Libre, que la fiesta del obrero. Libre, los verdugos no pudieron. Libre, 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 que la escuche el mundo entero. Libre, en la fiesta del obrero. Libre, las cadenas se rompieron. Libre, 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 libre. Fujimorismo hasta la vista, baby. Buen día para todos menos para Jaime Bailey. Buen día para todos menos para aquella lady que planifica muerte poniendo cara de Heidi, reivindicando su legado siniestro, pero ante sus mentiras palabra de maestro. Tupac Amaru no murió, hoy volvió y se lo vio por el campo, encarnado en millones. Libre, que la escuche el mundo entero. Libre, en la fiesta del obrero. Libre, los verdugos no pudieron. Libre, 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 que la escuche el mundo entero. Libre, en la fiesta del obrero. Libre, las cadenas se rompieron. Ay, de los cuatro suyos vienen los míos, dando final a tantos años de extravío. Vio usted ese desvío de críos, represas que no pudieron con el río. Hoy río con compasión y confío en que este sol no dejará que vuelva el frío. Río con las almas que impiden justicia. Río mientras llora el mercader de la noticia. Río al ver la madre que acaricia la cabeza de su hijo mientras llora, pero ya no de tristeza. Es esperanza que alcanza y que crece. Hoy el tirano es ese que desaparece, el que perece, parece, y por ese motivo en lo profundo algo nuevo se cuece. Nunca más la postración, la castración, la destrucción por orden del que mande. El libertador grita desde los Andes: Perú es libre, libre en la patria grande. Obligados a volver, se solidariza con Milagros Sala, injustamente detenida desde enero de 2016, y con todos los demás detenidos y perseguidos por el régimen macrista y sus cómplices del sistema judicial, por la pronta liberación de los presos políticos.
Antes de continuar con Obligados a Volver, les invitamos a conocer todos nuestros medios de comunicación. Nuestras páginas en Facebook, Obligados a Volver, programa radial, y La Lealtad Política y Cultura, donde pueden leer las imperdibles publicaciones semanales y quincenales de nuestros columnistas. Y el grupo Obligados a Volver, dispuesto para el intercambio de información y debate entre nuestros oyentes. También el rotativo de Obligados a Volver, un servicio cotidiano de noticias, música y buen humor a través de un grupo de WhatsApp. Les recordamos suscribirse a nuestro canal de YouTube Obligados a Volver, donde pueden disfrutar los programas ya emitidos. No dejen de enviarnos sus comentarios a nuestro programa por la página de Facebook Obligados a Volver, programa radial. Y cada sábado podrán ganar el premio que se sorteará entre quienes participen. Un libro donado por Ediciones Sicus, por lo que enviamos desde ya nuestro agradecimiento a Juan Carlos Coco Manuquian. Y seguimos sumando espacios para compartir con ustedes. Ahora también estaremos de lunes a jueves a las 19 horas comentando las noticias más importantes en un nuevo espacio llamado Comentarios Obligados. Los esperamos, como siempre, en nuestra página en Facebook, Obligados a Volver, programa radial. Carbón y energía eléctrica en la Argentina. Hoy vamos a hablar sobre el carbón argentino, un componente de la riqueza mineral de nuestro país que interviene en la generación eléctrica. Desarrollaremos la nota en más de una columna. En 1877, Francisco Moreno, con la colaboración del capitán Carlos María Moyano, emprendieron el viaje aguas arriba del río Santa Cruz, descubriendo el lago que denominaron Argentino. En las cercanías de ese lago se produce el primer descubrimiento documentado de carbón en Santa Cruz. En el año 1936, la Dirección General de Yacimientos Petrolíferos Fiscales exploró una extensa área de la parte austral de Santa Cruz que comprendía el yacimiento de Río Turbio. Durante la crisis de combustible provocada por la Segunda Guerra Mundial, este yacimiento llegó a ser explotado de manera parcial con el nombre Mina La Criolla. En el año 1942, técnicos de la División Carbón Mineral de Yacimientos Petrolíferos Fiscales descubrieron mantos de carbón. Al finalizar el año 1942, la División Carbón Mineral de YPF se constituyó en Río Turbio, comenzando la actividad en febrero de 1943. El Gobierno Nacional reglamentó el Estatuto Orgánico de la Dirección Nacional de Energía el 20 de septiembre de 1945. Esa dependencia y la Dirección General de Combustibles Sólidos Minerales hacen posible en 1946 organizar la actividad carbonífera. En 1952, y con la extracción en marcha, el núcleo minero ubicado en Santa Cruz se había convertido en un asentamiento industrial con ramal ferroviario propio de más de 280 kilómetros, que hacía posible sacar el carbón vía marítima por el Atlántico. Se trató de uno de los yacimientos de carbón más importantes de América del Sur, con reserva calculada en 300 años, y que actualmente posee una estructura de minas en esquema horizontal con carbón de calidad. A esto le añadió con el transcurso de los años una planta depuradora para mejorar aún más dicha calidad y ponerle mayor valor al producto. Luego de 78 años, el trabajo sobre ese yacimiento generó el desarrollo de Río Turbio y 28 de noviembre, poblaciones integrantes de un departamento de Santa Cruz en el que residen 131.000 habitantes, según estimaciones de INDEC para 2020. A lo largo de esos años, el proyecto minero
incorporó el proyecto de producción de energía eléctrica mediante la continuidad de la actividad extractiva y la construcción en Boca de Mina de una usina alimentada a carbón con capacidad para proveer energía eléctrica al sistema interconectado nacional. Ese proyecto estratégico se fue conformando con la intervención del Gobierno Nacional a partir de 2003 y estuvo próximo a completarse en 2015. ¿Qué había hecho el Gobierno Nacional para que el carbón de Río Turbio no solo fuera una actividad minera, sino parte del sistema de energía eléctrica? Preparó el yacimiento minero con nuevas tecnologías e infraestructuras y levantó una superusina, la central termoeléctrica puesta en Boca de Mina, diseñada para utilizar tecnologías limpias de carbón, de sistema modular y bajo combustión en lecho fluido. Esa tecnología permite usar una amplia gama de combustibles con mayor aprovechamiento de los mismos y baja o mínima contaminación. La superusina en Boca de Mina, con capacidad para generar 240 megavatios y en condiciones de comenzar a funcionar a principios de 2016, fue anulada por Macri. Esteban Rebolledo, en nota titulada «Arrojemos carbón a los incrédulos», publicada el 26 de junio del 2020 en el portal del Observatorio de la Energía, Tecnología e Infraestructura para el Desarrollo, OETEC, recuerda que el resultado electoral negativo que tuvo Macri en la provincia de Santa Cruz y en los pueblos de la cuenca carbonífera quedó plasmado en su expresión «que tengan suerte», dicha en un encuentro casual con las autoridades políticas de la cuenca carbonífera en los patios de la Casa Rosada. Los representantes del proyecto minero eléctrico habían ido a la casa del presidente para reunirse con el entonces jefe de gabinete Marcos Peña Brown, con la finalidad de informarse sobre qué haría el gobierno con el esquema que quedaba en preparación y en buena parte funcionando en Río Turbio. La información recibida fue que tengan suerte. El gobierno de Mauricio Macri no solo no supo cómo llevar adelante el esquema heredado, lo más grave, informa Rebolledo, es que simplemente no le importó. El 13 de octubre de 2017, el entonces ministro de Energía de la Nación, Aranguren, en campaña por las elecciones legislativas, visitó la cuenca carbonífera y el predio donde se abandonó la construcción de la usina de 240 megavatios. Allí dejó bien expresados 4 puntos fundamentales. Primero, el proyecto carboeléctrico estaba en las antípodas del proyecto de Cambiemos. Segundo, a lo sumo aspirarían a dejar el esquema de la usina como fue abandonada, generando energía solo con un módulo, cosa clara el autor de la nota que tampoco hicieron. No iban a propiciar un esquema carboeléctrico, siendo que la empresa minera tendría una figura jurídica y la usina estaría bajo otra. Y cuarto, tras las elecciones, flexibilizarían a los trabajadores como lo habían hecho en el yacimiento petrolero de Vaca Muerta en Neuquén. A excepción de poner en funcionamiento al menos un módulo en 12 meses, con el resto de los puntos cumplieron al pie de la letra, dice Rebolledo. Quedó claro que el proyecto de la usina estaba en las antípodas de Cambiemos y tras las elecciones, el 31 de octubre de 2017, Macri emitió el decreto 882 creando Integración Energética Argentina, Sociedad Anónima, una figura de fusión y concentración de todo el esquema energético nacional, obviamente para ponerlo en oferta. En este esquema, el proyecto de la usina de Río Turbio quedó sujeto a enajenación en caso de que apareciera un interesado del sector privado. Los trabajadores sufrieron la amenaza de la flexibilización. En la próxima columna seguiremos con los resultados que dejó el paso del macrismo en yacimientos carboníferos Río Turbio y la recuperación posterior de la mina y su gran usina. Buenas tardes, compañeros de Obligados a Volver. Soy José Corredoira
y vengo como siempre a ustedes con la columna de Informe Brasil, que en esta oportunidad vamos a vincularla un poco a lo sucedido en Perú con el triunfo de Castillo, insinuado a lo largo de la semana y confirmado durante el fin de semana pasado. Yendo a Brasil, les quiero comentar un par de eventos preocupantes y que nos dan una idea de la dimensión que ha adquirido la antipolítica. Un evento fue una motocicleada, o sea, los tipos iban subidos a sus motos. El primero era Bolsonaro con su casco y recorriendo Río de Janeiro, que es el bastión de sus milicias, y dedicando la motocicleada a Dios. Bueno, este fue uno de los eventos. El otro se refiere a un arribo que hizo él a un avión. Se subió y se metió en el sector de los pasajeros y allí se suscitaron dos gritos. Uno fue el de mito, le decían Bolsonaro mito, lo asociaban a esa palabra, y el otro grito era de fuera Bolsonaro. Eran un extremo y otro extremo del arco de opinantes dentro de la cabina. Lo preocupante es lo del mito, realmente. Hay una asociación entre Bolsonaro y la antipolítica o la locura, y esto es lo que preocupa a la prensa, que mayoritariamente está en contra de él. Ya no goza de ningún tipo de apoyo de parte de la prensa, a no ser de los periódicos que tengan que ver con los evangelistas pentecostales. Yo quisiera aquí decirles que esta prensa, si bien lo titula a Bolsonaro de loco, también a Castillo le endilga el calificativo de comunista. O sea, esta prensa es la representación, digamos, de la derecha pretendidamente ilustrada del Brasil, que preferiría de presidente a Doria, que es el gobernador del estado de San Pablo, y no quiere ni a Bolsonaro ni a Lula. Creo que en definitiva se va a inclinar por apoyar a Lula, porque los años de gobierno de Lula fueron los de mayor progreso económico para todo Brasil. Vinculo este tema de Castillo comunista, que es el calificativo que, como les decía, le endilga la prensa, al hecho de que lo que se ha generado en Perú, ustedes habrán visto en los mapas que de los lugares de votación, donde mayormente ganó en el interior, en la selva, en la montaña, y la derecha ganó en Lima. Lima, que fue construida sobre un valle y que hoy gran parte es un desierto. Lima, que fue gobernada siempre por la derecha, bueno, fue a lo largo de los años y también de los siglos desertificándose. Hoy en día en Perú el 70% de las cuencas hidrográficas son de aguas contaminadas, ya sea por los residuos sólidos urbanos, por las aguas hervidas o por las actividades extractivas. Y el odio hacia Castillo es que él representa lo ancestral. Y yo creo que allí, en lo ancestral, está realmente la fuerza de la transformación, recuperar la economía solidaria, la economía circular, la economía cooperativa. Es allí donde se encuentra la posibilidad de transformar Perú yendo hacia lo que son las tradiciones ancestrales del Perú, rompiendo la linealidad de la economía, de las cadenas de producción, de las cadenas de distribución. Creo que ese espíritu cooperativo y solidario
es el que puede salvar al Perú, porque Castillo, para mantenerse el poder, por lo menos en el corto plazo, creo que va a tener que seguir las dos reglas que siguió Néstor, que fue superávit fiscal y superávit también en la balanza comercial. Va a tratar de respetar eso para que no lo volteen. Y simultáneamente puede generar una revolución silenciosa mediante el regreso hacia las costumbres ancestrales, que son las únicas que van a poder transformar realmente al Perú. Porque el Perú hoy está devastado, como les decía, 70% de los ríos están contaminados y la fuente de sus divisas son las actividades extractivas, que no es, como ustedes ya saben, un recurso renovable. Y me gustaría finalizar hoy leyendo en una publicación que realizamos en nuestro grupo de Obligados a Volver, que dice así: en tiempos de desesperanza e incertidumbre es imprescindible gestar proyectos colectivos, desde donde planificar la esperanza junto a otros. Es una frase de Pichon Rivière que reprodujo una compañera en nuestra página de Facebook. Bueno, será hasta la próxima, queridos oyentes. Un abrazo a todos. Buenas tardes, oyentes, compañeros, compañeras, Norberto, amigo, desde ya muchas gracias por la invitación. Es un placer volver a participar en la columna del movimiento estudiantil del programa, que bueno, nos hemos encontrado ya desde el año pasado ante la situación de la pandemia. Hemos tenido que readaptarnos y readecuar nuestra militancia y nuestro despliegue. Por suerte hay que destacar que las universidades se han comprometido con la continuidad académica, que eso es sustancial. Todo de manera virtual, se ha podido continuar con las cursadas, con un gran esfuerzo por parte de las universidades y también de los docentes. Cabe destacar que ningún docente fue formado para educar a todo de manera virtual y hemos visto grandes iniciativas para hacer más amena la cursada de nuestros compañeros, que imagínense las personas y los estudiantes que arrancan el primer año, que sea todo virtual, recién salidos de la escuela algunos, otros que vuelven a estudiar después de hace un tiempo, y encontrarse con este formato nuevo fue un cambio abrupto, donde también sale a colación discusiones en términos de la educación virtual, de la educación a distancia, ¿no? Discusiones que van en armonía también con la discusión del teletrabajo, ¿no? De cómo se vienen la adaptación a las nuevas tecnologías y los buenos usos que se le pueden dar, como a la vez también las desventajas que éstas conllevan, ¿no? Está claro que las formas van a ir cambiando, pero nosotros, cuando hablamos de la necesidad de una reforma estructural en materia de educación, no importa tanto las formas o usar un poco más o menos la tecnología, sino lo neurálgico es los contenidos, ¿no? Y la concepción europeísta que tenemos occidental de toda de nuestros contenidos, ¿no? No hace falta aclarar cuán poco se ve de pensamiento nacional en las universidades, pero bueno, saliendo de eso, que también son discusiones que me gusta mencionarlas, que se vienen dando en el movimiento estudiantil, que afloran en estos momentos. Es importante que bueno, nos hemos encontrado con toda esta situación. Tuvimos que volcar a la militancia y a los compañeros que todos los días participan en la universidad a una militancia mucho más territorial, obviamente, para asistir a nuestro pueblo ante semejante crisis que estamos atravesando, ¿no? El año pasado, en el momento más crítico, tuvimos que salir del minuto cero a
a contener con las ollas, a acercar a los barrios con las clases de apoyo de los chicos, y hubo un montón ante los cambios abruptos de cursar de un día para el otro de manera virtual para chicos escolares. Hubo 3 ámbitos en los que pudimos desenvolver la militancia territorial. Uno, en el campo de la salud y la prevención, ¿no? En la cuestión tanto de repartir elementos de limpieza, ¿no? Y de barbijos, etcétera. Después la contención educativa y las clases de apoyo en los barrios para todo el cambio abrupto de la plataforma a la plataforma virtual, ¿no? Una adaptación muy fuerte, y que además no todos los chicos cuentan con un dispositivo propio en las casas. Fue toda una serie de complicaciones que toda nuestra fuerza militante, partiendo de las organizaciones políticas que cuentan con despliegue territorial y con también armados universitarios, se pudieron encasillar en este trabajo. Y en tercera instancia de la agenda que se estuvo manejando en la pandemia, más en la primera parte, la cuestión de los alimentos, ¿no? La crisis que hubo, que por suerte fue mermando gracias a la tarjeta alimentaria y distintas políticas que el gobierno llevó adelante ante la brutal crisis económica. Después, obviamente, hay también honrosos casos como el de nuestra universidad o la Universidad de San Martín, donde han puesto todos los recursos y todo el capital humano en asistir en la pandemia. Por ejemplo, en nuestro caso, con estudiantes de diseño industrial y con la ayuda de la universidad, hemos hecho máscaras para repartir en los hospitales en el momento en que no había insumos, ni hablar lo de la Universidad de San Martín y lo del suero equino. Hay muchos de estos casos de las universidades asistiendo a nuestro pueblo, que es la misión que tiene la universidad para nosotros, que estamos convencidos el rol social que tiene activo la universidad en resolver los problemas que aquejan a nuestro pueblo, ¿no? Desde el campo material, del campo social, del campo cultural, ¿no? Del filosófico. Tiene la universidad esa misión, forma cuadros para que podamos resolver los problemas que verdaderamente aquejan a nuestro pueblo, ¿no? Y hubo casos como estas universidades que mencionaba que supieron ser y dar el ejemplo. Después, obviamente, también se viene discutiendo muchas cosas que se fueron mermando producto de, ante la semejante crisis, como una ley de educación superior. Se retrotrajo esa discusión, que es necesaria una nueva ley. Pero como decía antes, lo importante va a ser en estos casos una reforma estructural en los contenidos, mucho más que en la forma, ¿no? Después también, obviamente, se viene la discusión de la fuga, ¿no? También está la cuestión de que es importante destacar, que es las elecciones en las universidades, ¿no? Hubo universidades que tuvieron elecciones institucionales, obviamente por finales de mandatos y demás, y para el correcto funcionamiento de la institución llevan adelante procesos electorales de materia presencial y virtual, combinado, distintas formas, pero viene la cuota pendiente de las elecciones gremiales, que en nuestra línea, en nuestra concepción, hasta que no haya estudiantes en las aulas, elecciones gremiales no se van a poder llevar adelante. Así, un poco esta es la agenda, lo que se viene trabajando en el movimiento estudiantil y las nuevas que andan circulando. Espero que sea una información útil que pueda aportar y llevar claridad. Así les mando un fuerte abrazo, a seguir cuidándonos, a seguir trabajando, que, como decía Cristina ayer con Axel, con las vacunas y con todo nuestro pueblo vacunado, vamos a poder volver a ser felices. Así que a seguir trabajando, a cuidarnos, que de esta vamos a salir y a transformar definitivamente la Argentina y a profundizar este gobierno peronista. Un fuerte abrazo, compañeros.
va a convertir en el primer país de Latinoamérica en desarrollar su propia vacuna contra el coronavirus. Y no solo hay una, sino que hay 5 en un estadio de desarrollo recontra avanzado. Se trata de la Soberana 1, la Soberana 2, la Soberana Plus, la Abdala y la Mampisa, que encima tiene la particularidad de que se va a poder aplicar con un spray nasal. Hay una vacuna en mi tierra hermana, es de todo el pueblo, es la soberana. Además tiene varias diferencias con el resto de las vacunas que hoy están disponibles en todo el mundo. Escuchá, a diferencia de otro tipo de vacunas como las de ARN mensajero, que son las de Pfizer o Moderna, o las de vectores virales como la AstraZeneca, la Sputnik o la de Johnson & Johnson, estas vacunas de Cuba utilizan sus unidades proteicas, es decir, que se fabrican con partes específicas del virus y mediante la inoculación de pequeños fragmentos inocuos de la proteína se consiguen los anticuerpos. Es el mismo método que se utiliza en las vacunas contra la hepatitis o contra la gripe. Imagínate que es tanta la expectativa que generaron estas vacunas que una delegación del gobierno nacional encabezada por la ministra de Salud, Carla Bisotti, y la asesora presidencial, Cecilia Nicolini, ya viajaron a la isla caribeña para avanzar con las negociaciones para la compra de este antígeno. Así que amigos, amigas, no nos queda otra que decir salud. Vacuna que produce a través de técnicas de ingeniería genética, y ese es el orgullo de nuestros médicos y de nuestros centros de investigación. Se nos está terminando el programa. Agradecemos a nuestro operador Nicolás Rearte por su trabajo que nos permite salir al aire. A todos los oyentes por su atención, especialmente a los que ponen me gusta en nuestras páginas de Facebook. Antes de despedirnos, les recordamos que Obligados a Volver ahora se transmite todos los miércoles y todos los sábados, siempre a las 18 horas. Por nuestra página en Facebook, Obligados a Volver, programa radial. Les esperamos entonces el próximo sábado a las 18 aquí, en nuestra página en Facebook, Obligados a Volver, programa radial. Este fue otro programa de Obligados a Volver, acompañándoles en sus casas desde la de cada uno de los que hacemos este programa, cumpliendo las disposiciones del Gobierno Nacional en la lucha contra la pandemia. Volvimos, pero estamos obligados a seguir militando, porque la patria sigue estando en peligro, ya que la derecha reaccionaria, que no acepta que fue derrotada en las urnas, acecha sin disimulo para desgastar y combatir a nuestro gobierno, elegido por el pueblo. Por eso continuaremos con nuestra tarea siguiendo el legado del libertador San Martín. Cuando la patria está en peligro, todo está permitido, excepto no defenderla. Recordando y reivindicando nuestras consignas fundacionales: lealtad a Perón, Cristina Conducción.